Bueno, disculparme porque todavía acabo hace poco de salir de un resfriadillo y no, la voz todavía no la tengo bien, los oídos, en fin. Pero espero que se me entienda y pueda expresar lo que quiero expresar esta mañana con vosotros. En esta carta de 2 Corintios, al que pertenece este pasaje que Ana nos ha leído, Pablo habla mucho de su sufrimiento, que no fueron pocos, especialmente los capítulos 4, 6 y 11 de esta carta, habla mucho de estos sufrimientos del apóstol Pablo. De hecho, cuando se convirtió, el Señor ya había dicho, refiriéndose a él, le mostraré cuánto es necesario que padezca por mí. Y desde ahí empezó a padecer en sucesión no interrumpida durante más de 30 años, desde palizas, azotes, lapidaciones, conspiraciones para matarlo en varias ocasiones y finalmente en los últimos años de su vida en la cárcel hasta que lo mataron. Sin embargo, Pablo demostró una resistencia increíble durante todo este tiempo de su ministerio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que cantaba himnos mientras estaba en la cárcel. Y justo un par de versículos antes de este capítulo 5, habla de sus sufrimientos como ligeros y efímeros. ¿Cómo es esto posible, no? Posiblemente Pablo era fuerte, tenía una resistencia innata, ¿no? Pero esto no le habría bastado si no hubiera sido por la gracia de Dios y la conciencia que él tenía siempre de la presencia del Señor en su vida, ¿no? Su pensamiento estaba fijo en el mundo venidero, ese glorioso futuro que nos espera a todos los hijos de Dios, hacia el cual pues vamos avanzando a través de nuestras luchas y sufrimientos, no mirando las cosas visibles que solo son temporales, sino las invisibles, que son eternas. Este capítulo 5 que vamos a ver esta mañana podría decirse que es una continuación de las razones por las que Pablo podía gozarse en medio de sus sufrimientos expuestas en el capítulo anterior. También este pasaje se usa mucho para los entierros, sobre todo los 10 primeros versículos, porque hablan exclusivamente de la muerte y del más allá. Pero si vemos no solamente esta primera parte, sino el conjunto del capítulo, podemos hallar cosas muy interesantes en él y precisamente para nuestro presente, no para nuestra vida aquí, ¿no? Si podemos coger un versículo clave en este pasaje, podría ser el 17, donde dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo nuevo pertenece a la redención, ¿no? Uno de esos 4 pilares o épocas en las que se estructura la Biblia, como hablaba Rafael Martínez la semana pasada, la que va después de la caída. También podemos calificarla, como decía John Stott en una conferencia sobre la autoridad de la Biblia, como lo nuevo, ¿no? Y él hablaba de la creación como lo bueno, de la caída como lo malo, la redención, lo nuevo, y la consumación final como lo perfecto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, de lo nuevo, aunque lo nuevo va aspirando hacia lo perfecto, ¿no? A lo que nos espera un día al final. Así que nos vamos a mover un poco entre lo nuevo y lo perfecto, ¿no? Que es lo que les espera a todos los hijos de Dios. En primer lugar vamos a ver, vamos a hablar, ¿no? Entonces esta mañana de 5 cosas, de esto de lo nuevo, 5 cosas de nuestra vida en Cristo que desplazan a otras 5, a otras tantas viejas, ¿no? En primer lugar vamos a ver una certidumbre nueva, que dice el versículo 1. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. La vieja incertidumbre de dudas y de temor que atenaza los corazones del ser humano acerca de la muerte, del más allá, es transformada
en una preciosa certidumbre cuando confiamos en las promesas de Cristo. Sabemos que, dice el apóstol, está convencido de, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Pablo está comparando nuestros cuerpos mortales con un tabernáculo, una tienda de campaña, que sabemos que se usan generalmente para vivir en ella de forma temporal. Y esta es una excelente ilustración de Pablo, porque así es nuestra vida aquí. Vivimos en un estado transitorio de nuestra existencia. Aquí en este mundo podemos ver cómo nuestros cuerpos van deteriorándose de manera irremediable, se envejecen, enferman, vamos perdiendo facultades, nos vamos desgastando, nos vamos debilitando. Pablo podría ver esto perfectamente en su vida a causa de sus luchas y de sus padecimientos. Pero frente a esto están las promesas del Señor que Pablo nos recuerda aquí. Dios nos ha preparado un edificio, una casa eterna en el cielo. Esto es un cuerpo glorificado que no se deshará jamás porque no está construido por manos humanas, sino que es eterno, para que vivamos un cuerpo glorificado, para que vivamos junto a Él por la eternidad. Esta confianza en las promesas del Señor y esta gloriosa certidumbre es la que alumbra ahora nuestros corazones, ¿verdad? Dándonos ánimo, fuerza y esperanza para vivir nuestro presente con sabiduría y afrontar también las circunstancias adversas de la vida con dignidad y valentía, como la afrontaba el apóstol, ¿no? Pablo le decía a Timoteo: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé que en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Pablo no era un superhombre con poderes para eludir el dolor físico, ni nada de eso. Pablo lo que tenía era fe, confianza en su Señor Jesucristo. Él sabía en quién había creído, en quién había confiado el depósito de su salvación, y estaba seguro que su amado Salvador tenía poder para guardar este depósito hasta aquel día, el día que vendrá a por todos sus hijos, muertos y vivos, para que vivan junto a Él por la eternidad. Cuando Cristo venga por nosotros y nuestra vida, que es Cristo, se manifieste, nosotros nos manifestaremos con Él, dice Pablo. Entonces veremos que no éramos extraños, que se nos conocía, que se pensaba en nosotros y que se nos esperaba, ¿no? Qué privilegio contar con un futuro así, ¿verdad? Qué gloriosa certidumbre. Y qué diferencia puede hacer en la vida del presente, en nuestra vida presente, ¿no? La vida de una persona. Por más estaca que le pongamos a nuestra tienda de campaña, esta no resistirá. Nuestro cuerpo, con todos sus atributos, un día desaparecerá. Unos partirán más tarde, Dios le dará muchos años, como a mi suegro, ¿no? Otros se irán pronto, Dios sabe por qué. Pero todos tendremos que dejar un día este cuerpo corruptible. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta realidad en nuestra vida? La diferencia la hace Cristo en nosotros, el saber y el estar seguro de en quién hemos creído. El apóstol Juan dice: os escribo estas cosas a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermosa certidumbre, ¿verdad? Hay un himno antiguo que me gustaba mucho cantar que se llama Grata Certeza. La primera estrofa y el estribillo dicen así: grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Una nueva certidumbre. Vamos a la segunda cosa. Un espíritu nuevo.
Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Este nuevo Espíritu es el Espíritu Santo, un espíritu de amor y templanza. Esto es lo que le recuerda Pablo a Timoteo para que tuviera el valor y el coraje necesario en su ministerio. Un espíritu de amor y dominio propio, como dice también en otras versiones de la Biblia. El Espíritu Santo es eso, es poder de Dios, un poder que podemos sentir y experimentar en nuestra vida. Si por medio de la fe nos convertimos en hijos de Dios y en herederos de sus promesas, el don del Espíritu Santo nos lo garantiza. Es nuestras arras o nuestro sello. La obra de Cristo nos coloca en la condición de hijos. No es algo que haya que sentirse, sino tan solo, como hemos visto, saberlo, creerlo, estar convencido de ello, mientras que el Espíritu nos hace experimentarlo en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el cual nos lleva a clamar, Abba Padre, papá, ¿no? Que es lo que significan estas palabras. Me imagino, ¿no? Cuántas veces en su sufrimiento, lleno de heridas, en sus peligros de muerte o en la soledad de sus prisiones, Pablo clamaría a Dios diciéndole, ay Padre, papá, ¿no? En su lecho de muerte, muchas personas claman a Dios de esa manera, como ya no hay fuerzas suficientes, pues a lo mejor llegan a hablar con Dios un par de palabras o 3 palabras, Dios mío o Padre mío. Pero tan solo estas 2 o 3 palabras son más que suficientes. Ni siquiera las necesita el Señor para ir a su encuentro, al encuentro de su Hijo, y sentarse a su lado en su cama y acariciarlo y amarlo, ¿no? Clamar a Dios es eso, hablar con Él, orar, como cuando se habla con un padre, de una forma espontánea. Un hijo no tiene que preparar un discurso cuando habla con su padre. Con un padre se habla de forma natural, ¿no? La oración no es mecánica, contiene sentimientos, hay calidad en ella, hay libertad también. Cuando clamamos a Él, podemos también sentir su presencia real en nuestra vida. Al igual que un hijo sabe que tiene a su padre ahí para todo, para preguntarle, para pedirle ayuda y guía para lo que necesite, cuando le decimos papá a nuestro padre, o papaíto, ¿no? Es porque tenemos confianza en Él, porque estamos confiados en su amor y en la seguridad de que vamos a ser recibidos por Él, ¿no? Un niño pequeño nunca duda de la seguridad y la sinceridad de los fuertes abrazos de su padre. Así los cristianos podemos tener esta confianza y seguridad de que Dios nos ama y está por nosotros para siempre. Toda esta experiencia puede hacernos sentir el Espíritu Santo en nuestra vida. Y toda esa experiencia es la garantía. Todo esto es la garantía de que somos hijos de Dios. Nos dice que ya no somos siervos. O sea, sí, que ya no somos siervos o esclavos, sino hijos. Eso es lo que nos viene a decirnos el Espíritu Santo. En el mundo grecorromano, una persona rica podía adoptar a uno de sus siervos y convertirlo en hijo adoptivo. ¿Esto qué hacía? Pues le daba el derecho legal de disfrutar de todos los privilegios que tenía, de todos los bienes, de toda la herencia que disfrutaba un hijo, ¿no? De la sangre, ¿no? Por lo tanto, el que era adoptado pues dejaba atrás su condición de siervo y de esclavitud y se convertía en un hijo de verdad, ¿no? Pues el amor que Pablo sentía por Jesucristo era en gran parte por la conciencia que tenía de eso, de su adopción por Él. Pablo había vivido mucho tiempo de su vida en una situación de servidumbre y de esclavitud, tratando de ser un buen patriota, judío, fariseo, celoso de la ley, pero nada de eso le había servido para salir de su frustración, llevándole a perseguir y a matar cristianos, aquellos que ahora eran sus hermanos. De nada había servido tanta ley, tanto cumplimiento, porque eran esfuerzos humanos para ser justificados delante de Dios. Es bueno hacer actos de justicia y de bondad, pero
no para encontrar, para ser justificados delante de Dios, no como nuestro esfuerzo para buscar la justicia de Dios en nuestra vida, ¿no? Para ser justificados delante de Dios. La gracia y el amor de Dios vino sobre él y en el camino de Damasco lo tiró del caballo y le quitó la vista. Pero fue precisamente cuando comenzó a andar, a ver y a experimentar de verdad a su Salvador y Señor. Su condición de esclavo había pasado y ahora podía vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Su amor y poder lo habían transformado. ¿Cómo podéis volver otra vez a los principios de este mundo que vive en este estado de esclavitud? No os dejéis engañar, les venía a decir a los colosenses. Ya no necesitáis nada de eso. Cristo es suficiente. El Evangelio de Cristo nos da la salvación y la libertad de los hijos de Dios y nos hace nuevas criaturas. Nos da una nueva identidad en Él, ¿no? La de hijos, la de herederos, pero nos hace iguales. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre amos y esclavos, entre hombres y mujeres. Nuestra identidad se halla en Cristo. Somos hijos adoptivos de Dios y como tales herederos suyos. Así que con su Espíritu podemos experimentar todas estas cosas en nuestra vida. Nos da la garantía de la adopción de los hijos de Dios. La obra del Espíritu siempre va en paralelo con la obra del Hijo, como Tim Keller viene a decir en su libro Gálatas para ti. Una no puede oscurecer a la otra. En la medida que vamos meditando en el amor del Hijo, lo que hizo por nosotros en la cruz, el estado de adopción en el que hemos sido colocados, pues vamos a ir siendo conmovidos por su Espíritu y vamos a ir experimentando su plenitud en nuestra vida. Por otro lado, disfrutamos de todos estos dones que el Hijo nos ha concedido cuando recurrimos al Espíritu y clamamos a Él para que nos consuele, para que nos guíe en nuestra vida. La obra del Hijo y su Espíritu. Un espíritu de amor y templanza, un nuevo espíritu. Vamos al tercer punto. Una certidumbre nueva, un espíritu nuevo, ahora una ambición nueva, que lo vemos en el versículo 9. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. La palabra empeñar aquí significa como ambicionar, ¿verdad? Esta ambición desplaza a la vieja ambición de buscar agradarnos a nosotros mismos. Ahora anhelamos, mientras nos hallamos en el cuerpo, como dice Pablo aquí, o cuando estemos fuera de él, procuramos serle agradables, eso decía. Hablábamos al principio de todos los sufrimientos que Pablo padecía a causa de su labor ministerial, así como del coraje y la fuerza con los que los afrontaba. Y dijimos que pudiera ser que Pablo tuviera una fuerza innata para resistir, ¿no? Pero que esto no habría sido suficiente. El secreto de Pablo, su poder, estaba en la seguridad de la vida eterna y en el sustento del Espíritu Santo que moraba en él. Esto es lo que le hacía avanzar, no mirando las cosas visibles, que son temporales, sino las invisibles, que son eternas. Dios prepara a sus hijos para seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús era perfectamente consciente de lo que le esperaba en el Calvario. Sin embargo, su agrado estaba completamente puesto en la obediencia al Padre. Hacer la voluntad del Padre era su alimento. El alimento es algo que nos agrada, más aún, es algo de lo que no podemos prescindir. Así era el empeño que Jesús, nuestro Señor, tenía por agradar al Padre y lo demostró de una forma constante y perfecta durante toda su vida y hasta su muerte. Pero él no estaba solo. Dios iba con él. Él dijo, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Así que al igual que nuestro Maestro y Señor, nosotros tampoco vamos solos, tampoco estamos solos. La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo va con nosotros, alentándonos y dándonos las fuerzas para vivir. Esa fuerza es la misma que sostenía e impulsaba a Pablo, como él decía,
hasta llegar un día, hasta llegar a la meta. No ayuda mucho, lo comentamos el otro día con los hermanos, vivir en medio de una sociedad como en la que vivimos, diríamos con poca capacidad de esfuerzo, ¿verdad? Esto no ayuda. Supongo que unos más y otros menos, pues todos hemos contribuido para que esto sea así. Yo creo que he contribuido más de la cuenta, ¿no? Y la educación tiene mucho que ver. Tanto la que hemos recibido como la que después pues, le estamos dando, le estamos dando a nuestros hijos. En generaciones pasadas, pues los padres quizás educaban a los niños a sus hijos con demasiada dureza, ¿no? Pero en la nuestra me parece que los hemos sobreprotegido y le hemos dado, como se suele decir, las cosas demasiado masticadas, ¿verdad? Ahora vemos que estas cosas pues no son buenas, ¿verdad? Esta debilidad no es buena. Veía el otro día un vídeo donde una osa veía como su cría se caía al río. Entonces se tiró al agua y con sus patas y su hocico pues fue ayudando a su pequeño para que se agarrara a las rocas rebaladizas que se encontraban en la ribera. Y ahí lo dejó a su cría luchando para salir, y se fue y salió del agua. Así que el oseno tuvo que ayudarse con sus patas y con sus pocas fuerzas que tenía, que le quedaban, para poder salir de aquella angustiosa situación. Y es que a veces la intuición de los animales va por delante de nuestra sabiduría, ¿no? Claro que tenemos que proteger a nuestros hijos, pero el límite es también importante. El esfuerzo no es malo, al contrario, es beneficioso para las personas. Las cosas no llegan por sí solas. Necesitamos implicarnos y esforzarnos para conseguir las cosas que queremos. Se requiere perseverancia, se requiere esfuerzo. No rendirse ante las dificultades que podemos encontrar por el camino. Es más, los contratiempos, las frustraciones nos pueden ayudar y nos pueden adquirir paciencia y sabiduría para buscar soluciones y superar los obstáculos. Así que sería bueno entender todas estas cosas y enseñárselas también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a todo el mundo, ¿no? Pero aparte de esto nos falta motivación. Admitamos, ¿no?, que nos falta también algo de fe, ¿verdad? Con las cosas que queremos y valoramos, nos esforzamos, ¿verdad? Nos implicamos, le dedicamos tiempo y esfuerzo. Por eso es triste ver cierta debilidad o falta de motivación a la hora de agradar y de servir a Dios. Y lo digo en primer lugar por mí mismo, ¿no? Nos comprometemos con Él, sí, en algunas cosas, ¿verdad? Pero poco tiempo vemos el coste, vemos que es demasiado el sacrificio y no estamos dispuestos a esforzarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues damos un portazo y nos vamos o nos apartamos y lo dejamos. Vivimos, nos gusta demasiado la comodidad, nos cuesta el esfuerzo, nos cuesta el sacrificio. Tenemos que admitirlo, ¿no? Y yo pienso que es una falta de fe. Lo digo por mí mismo, ¿no? Rafael nos hablaba el domingo pasado del llamado de Dios a tener una buena conciencia delante de Él. Eso significa pues ser responsables, ser fieles al llamado de Dios, obedecerle y serle fieles. Cada uno con los dones y capacidades que hemos recibido de Él y en medio de las circunstancias de nuestra vida. También tenemos que pensar, como hemos leído, que compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esto no significa que obedezcamos a Dios por temor, ¿verdad? Nuestra herencia como hijos de Dios nos está reservada ya en los cielos. El temor de Dios es un temor santo, un temor reverente, de sumisión y de obediencia. Un temor que advierte del peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro está en la falta de libertad. Hemos sido hechos hijos de Dios, pero podemos volver otra vez a ser esclavos. ¿Cómo? Porque podemos volver otra vez a confiar en aquellas cosas que eran las que nos tenían antes atadas, pero podemos volver otra vez a confiar en ello. No vamos a perder nuestra herencia eterna en los cielos, pero sí la salvación de la que tenemos que gozar como hijos de Dios. Somos libres, ya no estamos obligados, digamos, a
a vivir confiado, a vivir en una servidumbre, en una esclavitud, ¿verdad? Que son lo que hacen los ídolos de este mundo, nuestros sobredeseos, los deseos exorbitantes por cosas que seguramente amamos todavía, seguro, amamos más que a Dios todavía, ¿no? Por eso no debemos cansarnos de clamar a Dios y pedirle fuerza, responsabilidad, que nos haga mantener esa buena conciencia que nos hablaba Rafael. Así que clamar a Dios para que podamos tener estas cosas, fuerza, responsabilidad, y la alimentemos, nos alimentemos con el fuego de su amor, para que arda en nuestro interior, y eso nos haga procurar hacer su voluntad y podamos vivir empeñados en agradarle. También empeñados en agradar a los demás para su bien. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, nos dice Pablo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Como seguidores de Cristo, y si Él fue insultado y despreciado por nuestro bien, nosotros tenemos que esperar que nos insulten y que nos desprecien a la hora de agradarle a Él y de agradar a nuestro prójimo para su bien. Ahora, estas tres palabras son importantes: para su bien, no para sentirnos bien, no para que los demás se sientan bien a nuestro lado, sino para su bien. Así que ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, le aconsejaba Pablo a Timoteo. Así que no nos dejemos llevar por corrientes de este mundo, por los bandazos que puedan dar nuestras sociedades. Dios nos ha dado el equilibrio para vivir en este mundo. Contamos con la dirección de nuestro superior, con mayúsculas, al que debemos admiración, obediencia, ya que él no buscó su propio agrado, sino que se dejó insultar por sus detractores por nuestro bien. Una ambición nueva, ya estamos terminando. Ahora un motivo nuevo. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe o nos obliga, nos motiva a vivir para Él. De aquí es de donde tenemos que sacar las fuerzas, nuestra motivación para vivir como cristianos, de su amor. Nuestra salvación viene de su amor por nosotros. Nosotros le amamos y le seguimos porque Él nos amó primero y experimentamos por el Espíritu Santo ese amor en nuestra vida. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Si podemos ahora disfrutar de todas estas cosas nuevas de las que estamos hablando, es por medio de su amor, no es por otra cosa. Por su amor hemos pasado de muerte a vida. Por su amor hemos pasado de vivir sin esperanza a tener la esperanza de la vida eterna. De vivir como esclavos a vivir como hijos de Dios. Como hijos verdaderos suyos. Es verdad que mientras vivimos aquí, siempre quedarán parte de nuestra vida carnal que no lleguemos a confiar totalmente a Cristo. La vida del cristiano, por eso dice que la vida del cristiano es una lucha, ¿no? Pero el arma más importante que vamos a encontrar para luchar es su amor. Su amor no solo nos salva para la vida eterna, sino que nos va transformando también esta. Es la motivación para transformarnos en esta vida. Por eso cuando nos demos cuenta que estamos cambiando su amor por el amor a otras cosas, que pensamos que pueden satisfacer nuestra vida más que Él, no solo nos obliguemos a destronarla de nuestro corazón sin más, ¿no? Preguntémonos por qué la hemos puesto ahí, por qué la amamos tanto estas cosas. Clamemos a Dios para que nos ayude a identificar el ídolo esclavizador que se esconde detrás de ella. Y pidámosle que volvamos a refugiarnos en nuestra confianza en Cristo, que es a través de su amor. Mirando la lucha que tuvo que soportar por amor a nosotros. La motivación de su amor es lo que hará que Cristo vuelva otra vez a ocupar su lugar en nuestra vida y seamos llenos de la plenitud de Dios.
Esto es lo que pedía Pablo a Dios por los creyentes de Éfeso. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus riquezas, de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El amor de Cristo es nuestra motivación, un motivo nuevo. Y por último, una nueva ocupación. Versículos 18 y 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios se exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Por último, una nueva ocupación tan difícil, ¿verdad?, como honrosa. Así el cargo del embajador de Cristo aquí en la tierra. Mientras estamos en esta parte de la vida, quizás no lo parezca, ¿verdad? Los apóstoles fueron despreciados y burlados, y así nos ocurrirá también a nosotros. Pero Pablo dice que aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, hemos sido puestos para alabanza de su gloria y para dar a conocer la diversidad de la sabiduría de Dios, para que lo sepan hasta los ángeles, ¿no? En Efesios 3:10 leemos: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. La parábola de la oveja perdida, el Señor Jesús dijo: alegraos conmigo. Os digo que asimismo se alegrará Dios con sus ángeles por medio de un pecador que se arrepiente. ¿Cómo de honroso se verá este cargo cuando nuestro Rey nos presente como mensajero suyo a los principados y potestades en los lugares celestiales? Pero mientras tanto, tenemos que entrenarnos, ¿verdad?, aquí en la tierra, y tratar de dar a conocer esta multiforme o esta diversa, esta sabiduría con esa diversidad de Dios, la diversidad de esta sabiduría de Dios, y tratemos de dar a conocer su amor a quien está lejos de Él, para que también podamos continuar la misma tarea allá, ¿no?, un día, en la eternidad. Así que una nueva ocupación tan difícil como honrosa. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.